marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Radio UACJ presenta Buenas tardes, nos encontramos en el programa Deshaciendo el Género en las instalaciones de UACJ Radio, muy contentas porque hoy recibimos a una invitada muy apreciada, a la doctora Sofía Guadalupe Corral Soto. Ella está adscrita a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la División Multidisciplinaria de Nuevo Casas Grandes. Además, es docente en la licenciatura en Educación. También tiene una licenciatura en Educación Preescolar por la Institución Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Chihuahua, profesor Luis Urías Belderrain. La doctora Sofía Corral también es maestra en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es doctora en Pedagogía por la Universidad de Salamanca, España, y ella obtuvo el Premio Extraordinario de Grado. También tiene una acreditación de diplomados en Teoría Marxista y Teoría Crítica, Clínica Psicoanalítica por la Universidad de Matanzas en Cuba y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, respectivamente. Creo que ese sería como una de las líneas más importantes de generación de conocimiento de la doctora desde estas perspectivas. Ella, también es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, también forma parte del Programa para el Desarrollo Profesional Docente con la distinción del perfil deseable. Tiene unas líneas actuales de investigación que son capitalismo cognitivo y economía del conocimiento y procesos subjetivos en la educación. Bienvenida, querida doctora Sofía. Muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio, siempre espacios privilegiados para el diálogo. Muchas gracias por la invitación. Encantada de recibirte acá. Recordándole a nuestra audiencia que yo soy Elsa Patricia Hernández Hernández y que en este programa Deshaciendo el Género, que como dice Sofía, es un espacio con el que contamos y que apreciamos muchísimo porque nos permite reflexionar sobre problemáticas muy específicas de nuestro entorno. Y también debo decirles que en este programa Deshaciendo el Género compartimos micrófonos con el doctor Luis Manuel Lara y con la doctora Maribel Núñez. Y en esta ocasión el programa tiene como finalidad discutir e informarle a nuestra audiencia sobre un programa que se avecina, que es la Semana Conmemorativa por la Lucha Internacional de los Derechos de las Mujeres, que en la UACJ se realiza siempre en este contexto del 8 de marzo. Pero antes de eso, una de las tradiciones de nuestro programa Deshaciendo el Género es que invitamos a nuestra invitada a que nos cuente de una manera más personal qué es, ya hablamos de todas estas credenciales que ella tiene, de esta trayectoria que ha desarrollado de una manera muy, muy interesante en la UACJ, pero quisiéramos saber qué más pudiéramos conocer de la doctora Corral y cómo en este contexto de la semana que viene y en el que vamos a estar abordando el tema de los activismos feministas académicos, porque además yo sé quién es ella, le preguntaría precisamente eso, o sea, desde dónde es que ella asume esta tarea de investigar, de la docencia y de estar en este mundo.
Bueno, yo sé que el tiempo también apremia, entonces voy a tratar de ser un poco breve, pero también esbozar algunos elementos de mi vida, cómo he llegado hasta este punto, ¿no? Bueno, perdón, yo crecí en una comunidad muy pequeña, yo provengo de una comunidad que se llama El Jagüey, en Aldama, está cercana a Aldama, y bueno, ahí hice toda mi trayectoria de la educación básica. Luego me mudé, bueno, no me mudé, más bien era viajar a Chihuahua para la educación media superior y la educación superior. Soy maestra normalista por la Escuela Normal del Estado, hoy centenaria y benemérita Escuela Normal del Estado, profesor Luis Urias Valderrain. Luego, en el 2001, llego aquí a Juárez porque empiezo a trabajar dentro del sistema como profesora, como maestra de educación básica. Con los grados, esto me parece importante, que era grado de primero y segundo de primaria. Y bueno, eso me hizo un poco prepararme también en el ámbito de la educación, de los procesos de adquisición de lectura y escritura, que ahora forman parte también de mi trayectoria y del campo educativo que pretendo formar, ¿no?, con estudiantes de la licenciatura en educación. Luego, bueno, fue un periodo de aproximadamente 4 años que trabajé en una escuela primaria y luego entro a la maestría en Ciencias Sociales y aquí quiero, hablar de lo importante que fue para mí la formación en esta maestría porque creo que fue una ventana al mundo teórico, metodológico, a conocer teorías que son clásicas sobre el poder, sobre el género, sobre el inconsciente, etcétera, que me fascinaron. Eran aspectos completamente desconocidos para mí en la formación previa, ¿no?, de la licenciatura en educación. Entonces, bueno, yo creo que tengo que agradecer muchísimo a mi maestría, ¿no?, que recuerdo esa fase como de descubrimientos muy, muy importantes que me alejaron un poco del ámbito educativo, pero al mismo tiempo me aproximaron a debates y problemáticas muy, muy importantes, ¿no?, que hasta la fecha conservo esos registros y esas lecturas, ¿no? He continuado con ellas. Luego, bueno, después de la maestría, me voy al doctorado. Decidí hacerlo en la Universidad de Salamanca porque, bueno, la Universidad de Salamanca es la cuarta universidad más antigua, ¿no?, del mundo occidental, pudiéramos decirlo. Y mi interés radicaba en estudiar los orígenes, ¿no?, esas huellas némicas, pero también ese paso de esas transiciones, ¿no?, educativas que ya con las lecturas de la maestría, bueno, se me complejizaba un poquito más el fenómeno educativo y me voy a estudiar, hago el doctorado y de ahí resulta pues un análisis que me alejó un poco del campo pedagógico propiamente dicho, pero me acercó a algo que sigo trabajando, que es la capitalización de los saberes, la apropiación, la acumulación desde una perspectiva marxista del campo cognitivo. Una pregunta ahorita que reflexionaba, ¿no?, de este acercamiento a otros saberes. Ahorita yo hablaba, espero no estar extrapolando, querida Sofía, cómo podemos hablar ahora de activismos feministas académicos. ¿De qué manera es posible entrelazar o tejer desde saberes distintos? Yo te veo a ti y yo veo como esa cristalización, ¿no?, de posibilidades. Se puede estar en la academia, se puede abrevar de estas formas de hacer conocimiento, pero es posible también reconocer saberes otros y articularse desde ahí. En este caso, ¿tú cómo logras esto? Yo, antes de que empezara el programa, para que la audiencia esté un poco entendiendo hacia dónde voy, comentábamos aquí con nuestro compañero Gilberto Valtierra, yo te presentaba y le decía que también participas activamente desde otras formas de crear, ¿no? Por ejemplo, desde el hip hop. Entonces yo quisiera, si no es demasiado pedir, que nos platiquen, ¿no? ¿Cómo es posible situarse en espacios distintos y desde ahí generar y crear
vínculos, podemos decir, saberes otros, posibilidades. Bueno, es que la verdad me siento complacida por poder hablar de esto. Por eso también decía que este espacio es privilegiado para dialogar sobre cuestiones subjetivas, cuestiones de trayectoria de vida que regularmente no tenemos espacios para hablarlo, ¿no? Más allá de un círculo familiar o un círculo de amistad, y lo agradezco, la verdad es que lo agradezco. Sí, bueno, la cuestión política, ¿no? Yo me enlazo con el pensamiento político, quizás desde la secundaria, pero desde una perspectiva teórica, porque me llegan textos de, los textos que estaban en las bibliotecas públicas municipales, a quienes también las bibliotecas me parecen unos espacios sumamente valiosos para mujeres que crecimos en entornos rurales o en entornos más apartados, ¿no? Porque también nos abría muchísimo la expectativa, el panorama, a conocer diferentes realidades. Ahí llego yo a las obras completas de Lenin, que no entendía en un principio, ¿no? Pero algo intuía. Había por ahí también textos marxistas, de Marx y marxistas, que entendía menos, pero había como una curiosidad, ¿no? Debo decir que yo provengo de un entorno familiar con una práctica espiritual muy fuerte, una práctica que poco a poco yo fui desvaneciendo en mi trayectoria por la lectura. Yo le echo la culpa a la lectura, ¿no? Entonces llega un punto en el que de leer había una constante que era: no basta la teoría, ¿no? Hay una praxis política, es necesario organizarse. La organización es, digamos, el nodo o el núcleo fundamental para la praxis política transformadora, y una cosa me llevó a la otra. Entonces, un día encuentro una persona que me dice, bueno, hay un círculo de lectura, vivía yo en Chihuahua, en esta comunidad que les he comentado, y me dice si gustas ir. Entonces, claro que no era un círculo de lectura narrativa, era un círculo de organización política, ¿no? Sí. Y a partir de ahí yo me enlazo con un colectivo de corte trotskista, marxista, leninista, ¿no? Y entonces empezamos con una publicación que es la revista La Gota, que todavía formó parte de esta colectiva, ¿no? Y orgullosamente, y que ha permanecido en el tiempo. Eso ocurrió quizás en 1999, ¿no? Nace la revista en el 2000, me parece, y a partir de ahí nuestro vínculo con la comunidad era, recuerdo que estaba el paro de las estudiantes de la Normal de Saucillo, y nosotras nos vinculábamos con esa lucha, ¿no? Documentando lo que ocurría, apoyando y tratando de hacer solidaridad con esos grupos. Fueron momentos de aprendizaje político. Luego, cuando ya participo como profesora de la Secretaría de Educación Pública en esta función de docente, sobreviene la ley del ISSSTE, ¿no? Que iba a que lesiona muchísimos de los derechos, y entonces ahí fue también otro momento de inflexión en el cual debimos salir a las calles, ¿no? Fuimos alrededor de 8,000 profesores y profesoras que estuvimos tomando constantemente tanto las instalaciones del sindicato, con asambleas. O sea, era un movimiento muy intenso, de mucho aprendizaje, de debates, de decisiones, resoluciones políticas, ¿no? De estrategia. Y eso fue como un abono para todo aquello que ya venía yo siguiendo con la teoría, ¿no? Debo decir que también la parte feminista, ¿no? A mí me toca aprender toda la cuestión política en un ambiente en el cual no se incorporaba plenamente la práctica feminista en el discurso, digamos, ¿no? En la práctica intentábamos, porque claro, había compañeras de mayor trayectoria, de mayor experiencia, que hablaban de lo que era injusto, ¿no? Incluso en la toma de decisiones, en la propia dinámica de los colectivos, ¿no? Y una escuchaba, ¿no? Una decía, era como estar frente a esas luchas de poderes que
se fraguan de una manera tan sutil, pero que son tan efectivas, ¿no? Y que ahora hemos teorizado y hemos comprendido como esas formas en las que se fragua el poder, digamos, o cómo se plasma el heteropatriarcado dentro incluso de las organizaciones políticas de izquierda, ¿no? Que hay que decirlo. Entonces, después de ese movimiento en contra de la ley del ISSSTE, que fue un aprendizaje, yo creo, para todas las personas que formamos parte de él, es cuando yo me voy al doctorado, y estando allá, España tiene una tradición sindicalista, anarcosindicalista, muy prestigiosa, ¿no? Por toda la participación, la lucha incansable que ha tenido la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, en la que, bueno, han estado ligados personajes emblemáticos, ¿no? Federico García Lorca, Ocaña, ¿no? Una persona que ha hecho un performance maravilloso. Bueno, infinidad de personas, ¿no? Que han estado asociadas a estas luchas. Entonces, el anarcosindicalismo también me llevó por un camino también ácrata, ¿no? Entonces, partiendo el corazón un poco entre el corazón rojo socialista y un tanto anarquista también negro, ¿no? Y bueno, esa es la parte, digamos, de la formación política, que se enlaza con esta otra parte del hip hop, ¿no? El hip hop nace como una cultura, como una contracultura, nace como una oposición. Actualmente hay algunos debates que hablan de este género musical como... bueno, debo decir que hay grupos y hay cantantes que desde una perspectiva fascista han tomado esta herramienta musical y política, y han venido una infinidad de críticas, ¿no? Porque desvirtúan. Claro, porque el origen del hip hop es un origen obrero, es un origen proletario de la clase trabajadora, es un origen de desposesión, ¿no? Aquel mítico robo que hubo, bueno, no robo, estaría cambiando los términos, ¿no? Un saqueo cuando hubo el apagón histórico que las músicas, los músicos, sobre todo ellos, porque hay que decir también que ha sido muy masculino también, que tomaron herramientas, es decir, tomaron los medios de producción musical, no robaron, no saquearon joyas, diamantes, saqueaban equipo, ¿no? Despojaron de algo tan valioso. Sí, a las tiendas, ¿no? A las tiendas que... Entonces así surge también un movimiento de resistencia, un movimiento que utiliza el arte para contravenir también algunos discursos y posiciones políticas represoras y de corte fascista, capitalista, ¿no? Entonces, me parece que fue 2004 cuando nos organizamos... una compañera, Oveja Negra, que ya es muy famosa. ¿Dónde está ahora, Sofía? Yo recuerdo a Oveja Negra más cerca o más visible. Ella... en una de las semanas conmemorativas, de hecho, ella estuvo con nosotras. Sí. Cuéntanos de ella. Ella está, bueno, regularmente me parece que radica en Ecatepec, pero actualmente está aquí y está apoyando también a la semana que tenemos de actividades por fuera de la universidad, que ahorita hablaremos también de ello. Y en la marcha incluyente, ¿no? Ella ha estado participando también en el lugar que es emblemático aquí también de resistencia en la ciudad, que es el espacio ocupado, la Cholombia, como un espacio cultural alternativo y de expresión de diferentes movimientos políticos y sociales. Ella está aquí y de hecho acaban de sacar un disco que es también muy interesante porque retoma un poema de Armine Arjona y bueno, su trayectoria ha sido muy, muy amplia, ¿no? Cuando iniciamos estaba también un colega, un DJ, y nos hicimos llamar Socialismo Barbarie, ¿no? En recuerdo de esta frase y publicación de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y bueno, comenzábamos con letras que eran políticas, que eran feministas. Tenemos una canción, por cierto, por el Día de la Mujer Trabajadora, pero en realidad en esa época en Juárez no había
bueno, no había muchas mujeres en la escena y no había tampoco un posicionamiento político, digamos, de forma abierta y declarada, Sí. porque, claro, escribir desde tu barrio ya es una posición política, ¿no? Había... Notaste que quería hablar, ¿verdad, Sofía? Mira, dijiste Herminé Arjona, dijiste, mencionaste también Oveja Negra, y entonces cuando oímos esto nos damos cuenta que tenemos un acervo muy valioso y prácticas de resistencia desde mujeres, mujeres que han dejado su huella en la ciudad. Herminé además se encargó de hacerlo en muchas bardas de Juárez, Sí. en el corazón de las personas, por esa claridad, por esa agudeza, por ese filo, ¿no? Increíble que siempre tuvo. Y entendemos entonces cómo estas formas de resistencia no siempre son inteligibles desde aquí, ¿no? Desde donde estamos, o no son a veces tampoco tan reconocidas. Entonces me encanta a mí que ahorita que estamos hablando además de esta intención de pensarnos desde este llamado a revisar qué ha sido de las mujeres en el mundo, en Juárez particularmente, recordemos a mujeres tan valiosas como ellas. Y en este caso también a ti. Y tú desde el año pasado, yo recuerdo que en la semana conmemorativa en la que estuvimos en un conversatorio, insistías en que reivindicáramos el hecho de que hablamos también de la mujer trabajadora. Y tú dijiste mujer trabajadora. Entonces creo que me gustaría también, si te parece, que nos invites a reflexionar, porque es importante, ¿no? Porque de pronto la parte política, que es desde donde tú nos has estado hablando esta mañana, se olvida y parece que estamos cumpliendo como con la celebración de un día, ¿no? El Día de la Mujer, y entonces a la gente se le ocurren una infinidad de maneras, ¿no? De hacerlo cuando estamos conmemorando. Y lo insistimos, pero creo que no suficientemente sobre cómo tendríamos que pensar en la mujer trabajadora. Y entonces, pues, te invito a que nos amplíes eso, querida Sofía. Me encanta cómo enarbolas las preguntas. Bueno, y yo creo que se enlaza muy bien el arte, ¿no? El arte de mujeres que han tenido su participación dentro de espacios que pueden llamarse desde los márgenes o no con tanta visibilidad o tanta, aunque, bueno, al final retoman esa visibilidad, ¿no? El arte, el trabajo y lo que comentaba hace rato sobre el capitalismo cognitivo, ¿no? La apropiación de saberes, porque el capitalismo cognitivo parte de una idea de que también le llaman como el capital afectivo, ¿no? Aquello que sostiene la vida desde los entornos familiares, desde el hogar, todo aquel entramado que permite que la clase trabajadora se reproduzca y, bueno, que genere la riqueza y la acumulación capitalista, ¿no? Entonces, el trabajo, la mujer trabajadora, cuando hablamos de trabajadora, estamos hablando no solamente de la producción como la visualiza el capitalismo, ¿no? Que el ser productivo, bueno, pues es tener a lo mejor un ingreso, a lo mejor es tener un trabajo formalmente establecido o tener determinadas garantías laborales. El trabajo, creo que de una forma ampliada, que es como la hemos venido trabajando también desde la perspectiva feminista, desde la perspectiva de género, es aquello que sostiene la vida de las personas que van luego a trabajar, ¿no? Muy al modo Federici, ¿no? Muy apegado a esta reflexión. Entonces, el arte también es trabajo, ¿no? Aunque no se le valore de la misma manera, o aquí nos meteríamos un poco con el problema del valor o la teoría del valor marxista, ¿no? Que en el capitalismo está acostumbrado a valorar a través de el cuánto de valor medido por horas de trabajo, pero no se contempla en esa medida de valor todo aquello que está detrás para poder sostener esas horas de trabajo, ¿no? Y bueno, te interrumpo, Sofía, sí, para pensar cómo también el trabajo doméstico, que tú tienes ahorita una persona dirigiendo, una joven, que también habla del trabajo no pago, el trabajo impago, que es que se hace de manera en el espacio de lo doméstico y que tampoco es valorado ni tiene tampoco un capital social ni cultural.
además del despojo, utilizando esa expresión que ayuda a entender, pues incluso de eso que generamos, ¿no? Y que no es ni siquiera apreciado o valorado. Así es. Se ha definido como trabajo del hogar no remunerado. También se le ha llamado trabajo doméstico, se le ha llamado trabajo del hogar, hay diferentes conceptualizaciones y creo que cada una conlleva una teoría, ¿no?, específica, y también la definición lleva hacia visibilizar o invisibilizar determinados elementos. Sí, justamente el trabajo que se desarrolla dentro de los hogares, que tiene que ver con prácticas de cuidados, que tiene que ver con prácticas de reproducción, de limpieza, incluso de la disposición de un espacio, pero que trasciende también al cuidado de orden más subjetivo, ¿no? Entonces ahí estaríamos entrando como en el terreno del trabajo afectivo que fue conceptualizado como eso que sostiene y que reafirma. Incluso hay quienes lo llaman como trabajo correlacional, porque tiene que ver con la disposición comunicativa que permite que las subjetividades tengan esa fortaleza o tengan esa energía, pues, para desempeñar luego el trabajo que es productivo para el capital, ¿no? Entonces, regularmente este trabajo recae mayormente, bueno, tenemos estudios que lo abordan de manera cuantitativa, que recae sobre mujeres, ¿no? Y bueno, un poco regresando a lo que prometimos a nuestra audiencia, que era hablar sobre lo que puede aprovecharse de la semana, que sería la 16ª semana conmemorativa de la lucha internacional por los derechos de las mujeres. Bueno, pues hay una de las mesas que te toca moderar, doctora, que tiene que ver con trabajo sexual. Y antes de empezar, hablamos de cómo también hay un tremendo debate, e incluso dentro de los feminismos. Entonces, pues si nos quieres contar, y aprovechando que vas a tener el micrófono, pues también que nos cuentes sobre esto que nos ofreces tú cada semana y que se ha vuelto parte vital de nuestro encuentro, que tiene que ver con el cine. Tú eres muy cuidadosa y en cada semana nos has ofrecido como una mirada sobre una problemática específica. Yo veo en la propuesta de esta semana también una cierta mirada. Entonces, me gustaría mucho que pudieras invitar a nuestra audiencia a estos eventos en los que vas a estar tú. Y bueno, aprovechando que tienes ahí a la mano el programa, también, pues, si nos haces el favor de invitar a la conferencia inaugural. Claro que sí. El día martes tenemos la conferencia inaugural, la conferencia magistral, que estará impartida por María Guadalupe Huacuz Elías, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Unidad Xochimilco. Ella nos va a hablar sobre el activismo feminista en la academia frente a la violencia falocéntrica. A ver, Sofía, aprovechamos que estás aquí. Que el público, bueno, acá en nuestros espacios hemos ido acostumbrando a nuestras audiencias a hablar desde nuestros conceptos. Y decimos patriarcado y hay gente que se mueve en sus asientos, ¿no?, cuando oye patriarcado. Entonces, yo quiero saber qué va a ocurrir el martes cuando diga Lupita violencia falocéntrica. Entonces, si nos pudieras tú compartir, ¿a qué nos referimos las feministas cuando hablamos del falocentrismo? Sí, me viene mucho la teoría psicoanalítica, que también ha tenido varios descalabros afortunados. Quiero decir que han sido afortunados porque han provenido de grupos feministas, ¿no?, que dentro de la teoría psicoanalítica han pretendido desterritorializar estos conceptos para ubicarlos en su justa medida, ¿no? Justo hace una semana estaba escuchando a una psicoanalista, Dolores Castrillo, que hablaba sobre cómo los significantes o la posición de las que habló Lacan en su momento, una era, utiliza el término que es una metáfora, pero utiliza masculino y utiliza femenino. Entonces, cuando pudo haber utilizado 1 y 2, o pudo haber utilizado A y B, pero es curioso, ¿no?, cómo el falocentrismo se vincula mucho con la cultura, ¿no?, la forma en que la medida de todo, incluso la pretendida o supuesta neutralidad científica,
que hemos descubierto a partir de la epistemología feminista que no existe, ¿no? Que la neutralidad científica resultaba ser una posición un punto de vista sí. Heteronormado, ¿no? Sí. Entonces, y heteropatriarcal y falocéntrico, ¿no? Centrado en la imagen y el interés de un grupo dominante, ¿no? Dentro de la estructura de género. Entonces, hablar del activismo feminista en la academia es pisar muchos callos, ¿no? Es necesarios, ¿no? Yo creo que son descalabros que tiene que vivir también la academia, como lo ha hecho la teoría, como lo ha hecho. Es decir, no puede quedarse incólume ante todo lo que vemos que ocurre, ¿no? Porque se trata de justicia y se trata de derechos y se trata de una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, mira, qué interesante lo que dices, porque incluso dentro de lo que está ocurriendo en las instituciones, que se abren mucho a las exigencias, ¿no? Y a la agenda de las mujeres, si uno revisara los títulos de las conferencias magistrales que se van a ofrecer en estos días, nos sorprenderíamos de ver cómo algunas incluso pareciera que reivindican esa mirada heteronormada, ¿verdad? En donde hay lo que se rescata es un esencialismo femenino en el que se habla desde unas ciertas cualidades que nos remiten a visiones muy biologicistas, ¿verdad? Y que no reconocen esta cuestión del poder de la que tú has estado hablando toda esta mañana. Entonces, bueno, parte de nuestra intención con esto que proponemos es esa, ¿no? O sea, que recuperemos el carácter político y que recuperemos esos espacios para discutir desde estos términos, como dices tú, incómodos, pero que son necesarios. Entonces, Sofi, pues gracias, porque creo que le queda a nuestra audiencia claro qué es lo que vamos a ver ese día. Y bueno, si gustas hablar de la mesa que moderarás y ahora sí del ciclo de cine, y prometo no interrumpir. Es un diálogo y me encanta, ¿no? Dialogar de esta manera. Sí, yo creo que, bueno, solo para agregar, será en el auditorio 8 de marzo, que lleva el nombre de esta fecha, del edificio X. Va a ser el martes a las 10 de la mañana. Y también, bueno, en este mismo entramado de complejidad, ¿no? De problematizar la realidad, porque es cierto que a veces nuestras visiones en un evento, en una charla, pueden ser complacientes, ¿no? Más que problematizadoras y complejizadoras del fenómeno del poder, como lo es también cuando se habla de la feminidad desde una perspectiva unívoca o desde una perspectiva que romantiza también, ¿no? O que lo sacrificial de la maternidad, etcétera. Entonces, bueno, en esta semana se rehuye de todos esos planteamientos y tratamos de pensar, ¿no? Que luego para eso creo que son las charlas. Bien, la mesa que tendremos posterior a la conferencia magistral el mismo martes a las 11:15 de la mañana en el mismo auditorio, se llama Investigación, Colaboración e Intervención desde la Academia y la Gestión Colectiva. Me encanta el subtítulo porque habla de la gestión sin las universidades, es decir, cómo se fraguan, cómo se establecen vínculos, cómo se crean, se construyen procesos reivindicativos fuera de las instancias que consideramos académicas, universitarias, ¿no? Y bueno, pues está conformada la mesa por Catalina Rodríguez Núñez y Fátima Valdés, que pertenecen a la colectiva Mujer Piedra Valiosa, que se definen a sí mismas como una colectiva de trabajadoras sexuales en Ciudad Juárez. También está la participación de la investigación, perdón que no veo muy bien, una investigación corpogeosituada entre la autoetnografía y el punto de vista de Aline Bustos, que ya viene de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también estará presente bueno, con el título Pensar la agencia desde las voces de las mujeres trabajadoras sexuales trans, posibilidades para prácticas políticas públicas, de Jesús Enrique Castro Moreno. Es de la maestría de la que egresaste, pero de una generación muy reciente. Muy reciente. Así es. Y bueno, esa moderarás tú. En el caso del cine, ¿qué esperaríamos? ¿Qué es lo que tendrían que ir a ver nuestros estudiantes, nuestras estudiantes y los y les docentes? Bien, pues queremos invitar con mucho gusto a este ciclo de cine que se
propuso, como siempre los ciclos de cine suelen ser un grupo de películas, un conjunto de películas desde una mirada, ya sea del género de la película, algo que las vincula. En este caso, quisimos poner la mirada sobre quién comenta. Entonces, por eso se llama ciclo de cine con voces situadas, porque el acento está en las personas comentaristas que se vinculan de una manera muy cercana y muy particular, subjetiva, con cada una de las películas, y de hecho son propuestas por ellas, ¿no? Entonces, en el día, debo decir que el ciclo estaba conformado originalmente por 4 películas, porque queríamos presentar el documental, la voz de Hin Rahad, que es un documental sumamente doloroso pero necesario sobre la situación en Palestina, ¿no? Es la voz de una niña que establece contacto con los servicios médicos para que la auxilien, y bueno, esto no resulta posible, ¿no? Y habla un poco de lo que hemos hecho con Palestina como humanidad, ¿no? No fue posible porque debemos también responder a ciertos compromisos, y bueno, más que compromisos, con ciertas normativas del ámbito cinematográfico, y no exhibir documentales o materiales cinematográficos que no tengan la plena autorización para ser distribuidos o ser exhibidos. Entonces, el ciclo de cine ha quedado como un espacio de encuentro para el diálogo. Hablamos de voces situadas, obviamente desde una perspectiva del campo del conocimiento situado, que viene de la teoría de Donna Haraway. Y la primera película será el miércoles 11 de marzo a las 6 de la tarde en el complejo del Centro de las Culturas, en la sala Arturo Ripstein del Cine Universitario. Es una película que se llama Canina, de 2024, que encierra un terror de una manera de abordar la maternidad a partir de aquellas imposiciones simbólicas y aquellos significantes que mortifican los cuerpos y las subjetividades de quienes han sido madres. Es de la directora Mariel Heller. Y esta película la presentará la doctora Maribel Núñez, que también es docente de nuestra maestría en estudios interdisciplinarios de género, hablando sobre este duelo de la maternidad. No quiero destripar mucho el contenido. Para que no digan que estamos adelantando la trama. Sí, haciendo spoiler, ¿no? Bien, el jueves 12 de marzo continuamos con una película que, es un documental que se llama Manipulación, Sexo, Cámara, Poder, de Nina Menkes. Es un documental de 2022, pero que me parece a mí sumamente necesario para todas las personas, no solo para quienes estudian cine, sino para quienes disfrutamos del cine, y porque se nos abre un mundo completamente distinto, ¿no?, de la forma de ver el cine. Nina Menkes ha analizado y ha explorado el lenguaje cinematográfico desde todas sus funciones técnicas, paneos, planos, contraplanos, la relación de sujeto y objeto, ¿no? Y entonces, en este lenguaje cinematográfico, ella descubre cómo está implícito desde el minuto 1 del cine la presencia y la mirada masculina, ¿no? Entonces, el cuerpo femenino es atravesado por estas miradas que son ejercicios de poder, porque finalmente, aunque sean efectos técnicos de iluminación, de encuadres, etcétera, finalmente forman parte de que no son inocentes. La mirada que se presenta en el cine no es inocente y tampoco es neutral, ¿no? Y bueno, ella habla sobre esto. Esta película la presentará la licenciada Brisa Ortiz, que es estudiante de la maestría en estudios interdisciplinarios de género. Y finalmente tenemos el día viernes 13 de marzo, El Hombre Nuevo, que es un documental de Aldo Garay. Es un documental de 2015 que explora el trayecto que realiza una mujer trans desde Nicaragua, cuando es adoptada por una familia de izquierdas uruguaya,
y bueno, habla del retorno y cómo las violencias que recibe una vez que vuelve, ¿no?, a Nicaragua, cómo enfrenta prejuicios, enfrenta una violencia transfóbica, una transmisoginia, ¿no? Y bueno, tampoco no voy a hablar más porque estaría desvelando todo el final de la trama. Y esta película la presentará una colectiva de aquí de Juárez, es la colectiva Miasma Trans Antifascista, que también está muy presente en la organización de la marcha incluyente de este año. Pues como verá nuestra audiencia, está el programa súper interesante y bueno que se nos fue el tiempo como agua entre los dedos. Y yo nada más vi y entonces estuve más consciente del tiempo cuando ya tenemos aquí un hermoso dispositivo para anotar cuánto tiempo nos hemos robado este día y fue bastante. Quisiera agradecer muchísimo a la doctora Sofía Guadalupe Corral Soto, colega muy querida y respetada. Gracias, Sofía, por estar hoy en Deshaciendo el Género y al Género. Muchas gracias. Y bueno, agradezco muchísimo a Gilberto Valtierra, que está aquí en los controles técnicos. Muchísimo también agradezco a Elizabeth Weckman, que siempre está ella tan dispuesta para asegurar este espacio, y muy particularmente a nuestra querida amiga Adriana Rascón, que también está siempre al tanto de lo que podamos aquí necesitar para seguir consolidando este espacio privilegiado. Les recuerdo que la semana conmemorativa se realizará del 10 al 13 de marzo. El día 9 es un día en el que muchas de las universidades incorporan esta idea de que las mujeres no nos movemos. Ese día no estamos presentes y hay una jornada que está impulsando Bienestar Universitario para hablar desde los hombres de este camino que tienen para también entender el proceso en el que estamos de exigencia de igualdad sustantiva. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Sofía. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Radio UACJ presenta